es hablar un poco de biodiseño. Yo sé que ustedes ya en lo que han llevado el curso han profundizado mucho en estos temas. Evidentemente se ha hablado de la biología como una disciplina que estudia la ciencia de la vida, de lo vivo, y que el diseño tiene que evolucionar utilizando la biología, definitivamente, en este laboratorio de prueba y error de más de 3.8 billones de años, ¿verdad? Entonces, si hay algo verdaderamente perfecto, evolucionado al entorno en el cual vivimos, se encuentra en la naturaleza, en la vida. Entonces, es objeto de estudio indagar procesos biológicos y cómo los seres vivos se desarrollan, en donde la capacidad de observar, de interpretar, de implementar es algo fundamental. Entonces, estamos buscando modelos informados de los diversos sistemas naturales que sean sensibles e interrelacionados y cómo la materia biológica se organiza en el planeta en función de esto. Concepto que es importante es la morfogénesis, entender de dónde viene la morfología. Entiéndase que la forma y función suceden al mismo tiempo. Entonces, esta creación, este origen, este aspecto funcional de la forma y viceversa es súper importante. Entender el origen de la forma. Evidentemente, en la disciplina del biodiseño a veces se comete el error de que se caen en metáforas, ¿verdad? Superficiales de la forma, ¿verdad? Se terminan siendo la casa perrito, la casa pato o este museo que parece un vegetal literalmente, pero evidentemente no hay una reflexión profunda sobre los procesos biológicos en ese sentido. Entonces andamos buscando a nivel disciplinar modelos, procesos dinámicos que sean interrelacionados y que esta tecnología verdaderamente pueda ser entendida y encontrar estos mentores en la naturaleza que nos permiten entender cómo se puede desarrollar mejor un tejido basado en la tecnología del ala de una mariposa o a través de la filotaxis de las plantas, cómo se distribuyen paneles o elementos fotosensibles para capturar la luz o la radiación solar o la piel del tiburón para hacer un traje de baño altamente eficiente. Entonces, claramente hay un paradigma biológico y este paradigma biológico en la investigación del diseño, antes, vamos a ver, se hablaba de una tradición técnica en donde el ser humano estaba en el centro, ahora el paradigma es los sistemas naturales y nosotros solo somos parte de esto. Pasamos de una concepción quizás egocéntrica a ecológica. Antes era dominar, controlar, ahora es más bien cómo encajamos en los sistemas. También entendamos que el planeta aprieta su botón de reset, desaparecemos como especie y la vida siempre se va a abrir paso. Entonces, nosotros somos nuestro peor enemigo de la humanidad, pero la vida siempre se va a abrir paso de alguna manera por millones de años de prueba y error. Entonces, estos temas se vuelven relevantes porque un entorno natural es un entorno, por definición, que podría ser sostenible, pero no lo que es antropogénico. De hecho, lo que nosotros generamos, ¿por qué queremos sostener algo que por definición no es sostenible? Si consumimos más de lo que el planeta nos puede dar, tomamos más, definitivamente mucho más, y sobrepasamos la capacidad de la biosfera en ese sentido. Entonces, cuestionarnos la verdadera sostenibilidad es importante y la biología juega un papel determinante en esto. Algunos objetivos importantes cuando hablamos de sostenibilidad es obviamente reducir la demanda, si hay demanda, cómo utilizamos recursos renovables y si la demanda es sobresaliente, cómo utilizamos sistemas altamente eficientes. Demandar recursos o más bien aportar recursos, regenerar y encajar son de las premisas más importantes hoy en día en esta materia. Premisas importantes también, visto por ejemplo desde la arquitectura, la planificación urbana, es cómo dejamos el lugar en mejores condiciones de la cual la recibimos. Y hay muchos pueblos ancestrales que creen también en esta sabiduría. Cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, están los tres pilares y es amplia, extensa, es transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar. Entonces, entender y tener la humildad para aceptar la complejidad de esto en los ejercicios que hagamos es fundamental. Entonces, estamos hablando de visiones integrales. Y para ahí, en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de Janine Benyus, cuando habla de las 10 propiedades de los sistemas naturales, que supongo ustedes ya revisaron en este curso, importantísimo entender estas 10 propiedades, ¿verdad? Como todo funciona a partir de la luz solar, se utiliza solo la energía prescindible, la forma y la función se adecúan, pero realmente son uno mismo, todo se recicla, se recompensa la cooperación, la diversidad, se contrarrestan los excesos, se entienden los límites, se aprende el contexto y se cuidan las generaciones futuras. Estas conclusiones súper importantes hechas desde el campo de la biología.
Donella Meadows, en su libro Pensamiento en Sistemas, Thinking in Systems, también habla sobre puntos de intervención. Y esto es un debate hoy más que nunca muy fuerte de cómo se entiende la complejidad de los sistemas. Ella habla en un orden de prioridades donde siendo 2 el más importante, cómo al inicio hay que entender números constantes, parámetros dentro de un sistema, cómo se amortiguan los sistemas un sistema tiene esta capacidad de generar depósitos o estabilización de los mismos o relación entre ellos, los amortiguadores para esos depósitos, estructuras de flujo dentro de un sistema, los retardos, un sistema tiene, además de amortiguamientos, tiene retardos en distintos tiempos y proporciones. ¿Cómo se entiende eso? Los balances o ciclos de retroalimentación que existen en un sistema. Y cuando hablo de sistema, hablo de un sistema monetario, de un sistema del cuerpo humano, aplica para absolutamente todo. Refuerzos en los ciclos de retroalimentación, cómo se refuerza algo que funciona bien, cuáles son esas ganancias y a qué conducen. Los flujos de información dentro de un sistema, cuáles son las reglas que existen cuando estudiamos la naturaleza, sistemas naturales, qué existe para que un sistema perdure, se promueva, hasta dónde se restringe, cómo se autoorganiza, esa capacidad de generar, agregar, cambiar, evolucionar en el tiempo. ¿Cuáles son los objetivos importantísimos si vamos a estudiar una planta, por ejemplo? ¿Cuál es la función de esa planta en un ecosistema, dentro de una población, dentro de una comunidad? Y Donella Meadows habla también de paradigmas, que lo más importante al final es entender cómo funcionan los paradigmas de un sistema y cómo se trascienden. Entonces, tal vez dentro del biodiseño, uno de los principales retos es poder entender cómo funcionan las cosas, cómo se explican para poderlas trascender. Buckminster Fuller, que es una autoridad respetadísima, junto con Bodo Rasch, hacía esta afirmación bien potente: hacer el trabajo mundial por el 100% de la humanidad en el tiempo más corto posible a través de la cooperación espontánea, sin ofensas ecológicas o desventajas de cualquier persona. Una manera muy bonita de también entender la sostenibilidad. Existe un marco normativo que se llama el Living Building Challenge, que habla sobre futuros regenerativos. Y aquí también surgen otros principios importantes de cómo un objeto de diseño tiene que ser consecuente con el lugar, con el tratamiento del agua, la energía, el bienestar y la felicidad. También cuando hablamos de esto hay que verlo de manera integral, cualitativamente hablando. Los materiales, la equidad, la belleza, entre otras cosas. Pero a mí me gusta poner este ejemplo porque también no solo estamos hablando estrictamente de criterios técnicos, sino también estamos hablando del bienestar, de la equidad, de la belleza, que son otros temas que no son tangenciales y que son parte de los paradigmas que queremos cambiar y que están dentro de los sistemas naturales. Yo les quería compartir hoy temas de instrumentación y de metodologías que ojalá les sirva como ejercicio para la clase en que nos vamos a ver, para poder investigar, porque yo no creo que hayan recetas para trabajar con la sabiduría de la naturaleza, pero sí pueden haber técnicas o se pueden compartir experiencias. En cuanto a instrumentación, obviamente vivimos en una época fascinante donde tenemos acceso a la microscopía, a las matemáticas, a la computación, procesos biológicos, estructuras internas donde las podemos visualizar, especies, organismos. La biología más que nunca está evolucionada y da gusto trabajar de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, perdón, desde el diseño con biólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros forestales, ingenieros informáticos. Es fascinante lo que hoy en día se puede hacer para entender los sistemas naturales. Y hoy más que nunca podemos ver el mundo desde otra perspectiva, desde otras escalas, que nos permiten entender esta sabiduría milenaria de prueba y error que se encuentra en la naturaleza, y cómo existen ciertas manifestaciones que derivan en procesos biológicos con morfologías que son resultante de miles de años de prueba y error y de evolución. Y que desde el diseño nosotros podemos observar esto y detectar inmediatamente patrones, configuraciones, sistemas de orden, isomorfismos, morfologías que se repiten constantemente y que han sido efectivas. Desde el diseño podemos establecer tipologías, podemos establecer patrones geométricos, podemos entender secciones áureas, proporciones, una serie
de principios de diseño que son relevantes y que nos permiten entender la complejidad con las herramientas que tenemos hoy en día y que nos permiten entender la naturaleza en distintas escalas, perspectivas, amplitud de formas y conocimiento. Importantísimo, lo que nosotros hemos desarrollado con la experiencia en algunos ejercicios es este primer acercamiento de entender desde la biología un organismo, podría llamarse un mentor, entenderlo en distintas escalas para ver cómo funciona en su contexto. Esto, una vez entendido, pueden haber distintos pasos metodológicos que después nos permiten parametrizar ese entendimiento y desde una herramienta de exploración digital uno puede controlar parámetros y hacer secuencias de investigación morfológica basada en esos principios de la naturaleza. Por ejemplo, en estos ejercicios, hoy más que nunca, esto se puede establecer algoritmos que nos permiten tener un control y agencia sobre este entendimiento que después pueden derivar en prototipos que se fabrican con procesos de fabricación, modelado digital, fabricación digital, entre otras cosas. Importante entender que estamos hablando de eficiencia, que es evolutiva y que se adapta, ¿verdad?, en la investigación de estos procesos. Por ejemplo, este proyecto que se hizo en Sudáfrica, era importante que había un tema de enfriamiento pasivo de los edificios. Y el enfriamiento, el enfriamiento activo, más bien a través del aire acondicionado, consume un montón de energía. Entonces se quería hacer un centro comercial que pudiera funcionar por medios pasivos, o sea, que no consuma energía. Se investigan las termitas, este es un ejemplo ampliamente estudiado, y las termitas con su tecnología de hormigueros logran tener una temperatura constante entre el día y la noche, un diferencial térmico de 1 grado en contextos donde afuera tenés diferenciales térmicos hasta de 30 grados. Entonces, una tecnología claramente dada en la naturaleza. Y el arquitecto Mike Pierce y la empresa Arup deciden diseñar este edificio Eastgate y aplicando la tecnología y el estudio de los hormigueros de termitas, lograron consumir 90% menos de energía, salvando al año 3.5 millones en costos de operación. ¿Cómo lo lograron? Bueno, algo importante en este trabajo fue que se hizo un vaciado dentro del hormiguero para entender los conductos y la configuración del mismo. Este estudio derivó, perdón, voy a apagar esta ventana, este estudio derivó en una investigación morfológica de entender los conductos ya a nivel de síntesis, cómo se va un conducto principal, subconductos, manejo de la piel de orificios que se cerraban o se abrían dependiendo las condiciones medioambientales, también una orientación del hormiguero con respecto al soleamiento, y manejo de distintos clústeres o espacios para lo que era el cultivo del hongo. Esta tecnología fue aplicada por Mike Pierce y la empresa Arup desarrollando también subconductos con sistemas proporcionales muy similares a lo que los hormigueros trabajaban para trabajar sistemas de enfriamiento pasivo dentro del inmueble. Y aquí algunos esquemas de cómo esta tecnología fue implementada en el proyecto. Aquí hay otros ejemplos que se desarrollaron en una agenda de investigación que se llamaba Responsive Active Systems en la Architectural Association de Londres, en donde se estudia otra especie que ha sido ampliamente trabajada. Nosotros también la trabajamos aquí en Costa Rica, que fue la mimosa púdica, la dormilona. Y se hace un estudio de lo que es el organismo, el sistema de órganos y el órgano en sí, donde existe una lógica en cómo se expande o se contrae la mimosa púdica y cuál era esa condición morfológica responsiva que tenía, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver en distintas escalas desde el organismo, la pieza, el componente, y ahora les voy a enseñar unas imágenes con un microscopio electrónico de barrido que hicimos acá. Por cierto, se hizo el estudio en la Universidad de Costa Rica en el microscopio de barrido electrónico de ahí. Pero aquí, al menos esta gente en Inglaterra lograron tener como este entendimiento en escalas, en geometrías, en configuración de la planta, a nivel de distintos sistemas, de un sensor, un actuador y una deformación que produce la mimosa púdica para tener esa reacción
Y aquí se hacen unos esquemas de una escala inferior de cómo existe este empaquetamiento. En este caso trabajaron con hexágonos y un sistema de empaquetamiento que permitía esa expansión y contracción de un tejido una serie de componentes hidráulicos que se inflaban y se desinflaban para poder tener esto. En este caso, esa persona decide irse más por el aspecto geométrico del hexágono y entender esas deformaciones de expansiones y contracciones para generar ese comportamiento geométrico en distintas repeticiones del empaquetamiento del sistema geométrico para lograr esa expansión y contracción, como ven en estas imágenes que ilustran ese principio que tiene la articulación de la mimosa púdica, la cual permite que las hojas tengan como ese movimiento en específico. Y también en base a ese modelo se simula un poco los esfuerzos estructurales y pues de alguna manera se trata de replicar el sistema con un elemento inflable y con un sensor que permitía pues tener un control de esto. También otros ejercicios que se hicieron en su momento ahí, por ejemplo, el ala de un murciélago, como el ala en cuanto a su composición y estructura, pero también la orientación de las fibras, el corrugado que tiene el ala, se estudia la fuerza, la resistencia, y de ahí salen algunos modelos que investigan un poco esta morfología que permite tener una máxima resistencia a nivel de tecnología que después se fabrica a nivel tridimensional, con modelos tridimensionales, y entender un poco estas configuraciones que tienen que ver con dinámicas de fluido, con aerodinámica y con distintos esquemas de configuración de las fibras para lograr un óptimo resultado a nivel aerodinámico con estos estudios de investigación de estrés y de esfuerzos que tenía la configuración de las alas. Eso por un lado. Después les quería compartir un poco de talleres que hemos hecho en la universidad con equipos o gente que ha llegado, por ejemplo, del TEC de Monterrey, México, donde establecimos una metodología que ya les voy a explicar con más detalle, que es lo que les quiero compartir el día de hoy, en donde tenemos este ejercicio que se trabaja con distintos pasos de investigación. Una serie de estudiantes íbamos al bosque, escogíamos organismos con ciertas directrices, se medían, se estudiaban en distintas escalas, se trataban de comprender los modelos operativos o los sistemas activos que le llamamos dentro de las especies, organismos seleccionados, mesas de trabajo con biólogos a nivel multidisciplinar para entender qué es lo que estábamos tratando de analizar, conversarlo, tener masa crítica al respecto. También se trabajaron en aquel entonces con anfibios, con distintas plantas, se hicieron escaneos digitales tridimensionales y se empezaron a hacer modelos explorativos muy tan sencillos como doblar papeles para poder representar un sistema operativo, un principio activo. Y ya después se trabajaban con arduinos, por ejemplo, para hacer automatizaciones de estos principios y modelos de trabajo que investigaban ya a nivel con ciertos parámetros muy específicos comportamientos del sistema. Entonces, ya para ir cerrando, lo que les quiero compartir es metodología o metodologías. El día de hoy, estos son ejercicios que nosotros hemos desarrollado también, ya con un plan de trabajo un poco más puntual, y que están instrumentados un poco en el pensamiento de Fray Otto y Bodo Rasch en su libro Encontrando la Forma. Estamos hablando de procesos o metodologías que son experimentales, fenomenológicas, para entender la autoformación o autoorganización de ciertos fenómenos, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, nosotros estamos en la búsqueda de principios de diseño que encontramos en la naturaleza, que les hemos llamado principios activos. Para nosotros es súper importante, y esto es lo que les quiero compartir, tener una estrategia multiescalar. ¿Cómo, si vos escoges una planta, por ejemplo, cómo trabajas desde el máximo o el nivel más alto de jerarquía, llámese ecosistema, hasta la molécula? Hay, evidentemente, dependiendo de las herramientas que tengamos, algunas de estas escalas o no se pueden lograr o no son tan relevantes. También aquí es un poco apelar al sentido común
y a la capacidad crítica del investigador, ¿verdad? Pero hablamos de ecosistemas, bajamos a las comunidades, luego a la población, al organismo, sistema de órganos, órganos, tejidos, célula, molécula. Entonces, bajo esa premisa multiescalar, nosotros hemos denominado como 3 pasos. Uno que es la ecografía, donde se hace ese análisis multiescalar, macro, medio y micro. Y el protodiseño, que es donde se detecta ya un principio activo, se investiga hasta poder entender en qué podría llegar a aplicarse. Entonces, la herramienta que les quiero presentar tiene 2 componentes. Uno propedéutico, o sea, de preparación, de entender un fenómeno natural, en donde se hace la ecografía en distintas escalas, macro, medio y micro. Y después hay un componente hermenéutico, que es que el motivo de ser es explicativo, es explicar un principio activo a través de herramientas tan sencillas como una síntesis gráfica o modelos análogos, que replican este comportamiento. Entonces, a nivel de ecografía, cuando hablamos de lo macro, ecosistema, comunidad y población, hemos hecho ejercicios, por ejemplo, este de la monstera deliciosa, que hizo nuestra estudiante Natasha Valle hace un tiempo, del Valle, perdón, donde primero se entiende en el ecosistema cómo se relaciona la monstera, qué relación tiene, a qué alturas, con qué otras especies convive, cómo funciona a nivel de comunidad, cuál es su estrategia de adaptación. En este caso, nosotros estábamos trabajando con plantas y su estrategia de cómo captan la luz. También se le puede llamar un fenómeno de filotaxis, ¿verdad? Entonces, cómo en condiciones de poca luz, esta planta desarrolla técnicas y estrategias para poder capturar la luz en un estrato determinado, en una altura determinada. Entonces se entiende la población, cómo entre ellas coexisten, cómo se organizan, cómo se espacializa la estrategia, cuáles son los patrones geométricos que existen a nivel de biodinámicas, de funcionamiento. En el caso de la mimosa púdica, entender que existen expansiones y contracciones que funcionan con el tiempo, que funcionan con un estímulo, cuáles son esos estímulos, cuáles son estas capacidades de expander o contraer en el tiempo, que en menos de 2 segundos la planta ya se compacta y de 8 a 15 minutos se vuelve a expander, cómo suceden esas condiciones. Otra planta que se estudió fueron distintos tipos de palmeras, dónde están ubicadas dentro de un ecosistema, entre otras cosas. Entonces, esa es una escala macro. Una escala de ecografía meso o media habla del organismo, sistema de órganos y el órgano. Aquí estaríamos hablando de hablar ya precisamente de ese organismo, cómo está compuesto, cuáles son las fases de crecimiento, por ejemplo. Aquí el estudiante inclusive desarrolló un esquema súper bonito que habla desde la parte macro, a nivel de ecosistema, qué les llamó la atención, a nivel medio, qué les llama la atención, el arraigo, la suspensión. O sea, existe mucha bibliografía que tiene que ver con este fenómeno, con una planta en particular, visto desde la biología, que nos puede dar muchas pistas de cómo hacer este tipo de análisis. Ojo, estos son análisis que han hecho diseñadores, pero que hacen consulta bibliográfica o consulta con especialistas en biología que permiten orientar un poco estas investigaciones. Entonces, la palmera en secciones transversales se hacen cortes y se entienden distintos comportamientos geométricos, se hacen sketches que también traducen sistemas proporcionales. Todo esto se puede cortar, se puede medir, se puede diseccionar en piezas, partes, componentes para poder entender principios geométricos con una fotografía de un corte transversal en planta. Uno puede ver ángulos, uno puede ver disposiciones y esto es recurrente en la naturaleza, ¿verdad? Entonces depende de la astucia o habilidad de los diseñadores o del equipo que está haciendo el análisis para poder entender estas condiciones geométricas que son muy evidentes, pero en la manera que lo graficamos nos sirve abstraer y sintetizar ciertos comportamientos en la naturaleza, como vemos en estos esquemas, ciertas geometrías. Aquí se habla de ciclos de despliegue. Esto está compuesto por distintas láminas, como una cebolla, digamos, con distintas láminas, cómo se despliegan, en qué ciclos. Esto se encuentra evidentemente en la bibliografía o puede ser consultado con expertos. Aquí tenemos
una profundización más de los tejidos, de la clusterización, de las membranas, las distintas capas que hay, por donde se mueven los fluidos, por donde pasa el aire, las distintas fibras. Insisto, esto es información en la fisonomía de las plantas que se puede contar con referencias relevantes en la materia. Y aquí algunas fotos de, en cuestión de días, se hace una documentación rigurosa del crecimiento de una planta que, dicho sea de paso, crece muy rápido. Y se entienden estos patrones de crecimiento y se pueden explicar con profundidad ciertas rotaciones, ciertas jerarquías, ciertas prioridades. En el caso, por ejemplo, aquí de la monstera deliciosa, también hablar de la planta, cómo está compuesto el organismo, qué partes tiene, qué ranuras hay, las venas que tiene, la configuración de las perforaciones que tiene, todo esto, como ven en estos esquemas gráficos, se ve una síntesis geométrica. Esto es tan sencillo como poner la imagen y empezar a encontrar patrones recurrentes o extraer geometrías, o tan sencillo como medir. Tomar medidas y entender que existen sistemas proporcionales que cuando uno los revisa están asociados a una sección áurea, a un Fibonacci, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que ha sido ampliamente estudiado, pero es bonito confirmarlo y es bonito como un ejercicio empírico también entender que estas condiciones existen en la morfología de algún ser vivo que estemos analizando, que se puede cuantificar, que se puede medir, y está en nosotros decidir cómo gráficamente podemos explicar este fenómeno, como vemos acá, que me parece una manera súper elocuente de hablar hasta de cómo la lámina foliar tiene distintas perforaciones en distintas proporciones, y esto claramente tiene condiciones en algunos casos o seres vivos para que permita el paso de la luz, para reducir la resistencia al viento, entre otras cosas. Y obviamente los ángulos, también empiezan a haber ángulos de desarrollo de los tallos, de las hojas, que son recurrentes y que hablan de las estrategias de cómo, por ejemplo, una planta se mueve en función de la luz, como vemos en estos esquemas que están ahí. Entonces, estos son parte de ejercicios muy sencillos, en este caso con fotografía, para extraer proporciones y geometrías significantes, relevantes. Vean aquí en la sección lo que se llama el genículo, en donde se extraen patrones geométricos de un sistema en zigzag que permite la articulación en la base de la lámina de la hoja para poderse mover y adaptar a condiciones del medio ambiente para poder capturar la luz. En este otro ejemplo, es tan sencillo como esto, es agarrar una muestra y medir las ramas, lo que se llama la chástica o la proporción, se repite A, B, A, B, A, B, C, es como la composición de una canción, ¿no? Que hay coro, estribillo, o sea, hay partes, la chástica habla de eso, entonces con solo medir te das cuenta cómo la misma planta ella establece su composición, la secuencia de partes que necesita para ser efectiva ante un fenómeno determinado. Y esto se puede graficar tan sencillo como en una línea y empezar a contar la historia de cómo se da ese despiece o ese desarrollo de secciones, de ramas, de hojas, entre otras cosas. Y aquí otra manera gráficamente de cómo explicarla. Después, como esto se hace en digital, después no hay que poner literalmente la hoja, se puede separar en barras. Entonces hablas de un sistema proporcional ascendente que se puede medir, que se puede dimensionar, que es proporcional, que tiene una curva exponencial, casi como un gráfico que nos explica cuál es la estrategia proporcional de esa planta para un fenómeno determinado. Y esto puede ser también correlacionado con ángulos. Al final es muy bonito hablar de proporciones porque no se trata de las medidas exactas, sino de la relación proporcional. Una vez que vos tenés la proporción, esa proporción se puede aplicar a infinidad de cosas, especialmente si es para un fenómeno como en este caso de la filotaxis, para poder capturar la luz en función de unos ángulos. Aquí vemos otra vez un detalle ya como de esa parte del organismo, que es parte de un sistema de órganos y un organismo específico, un órgano, perdón, específico que llamó la atención al estudiante y lo trabajó.
También ahora van a ver un ejemplo de un hongo que un estudiante estuvo trabajando y lo desarrolló también un análisis en función de la clusterización que tienen los hongos para generar superficies. Luego viene la ecografía micro, que podemos hablar de tejida, célula y molécula. Aquí quería hacer un paréntesis, por acá tengo un instrumento, si me están viendo aquí en el video, que es un microscopio USB, o sea, que se conecta a la computadora, es este que ven aquí. Es un microscopio que lo compra uno por internet y le cuesta 30, 40 dólares y tiene su base para ponerlo. Ahorita no les voy a mostrar cómo se usa, pero les recomiendo muchísimo conseguir uno. Son de muy bajo costo, pero les permite tener resolución de imágenes para profundizar con este tipo de análisis. Por ejemplo, estas ya son tomas con microscopios similar. Aquí estamos con la monstera deliciosa y podemos ver ciertos detalles con el microscopio que nos permite profundizar más en el tejido y ver si hay algo de ahí que nos llama la atención de la estrategia que tiene la planta, ciertos patrones geométricos en el tejido que tal vez pueden ser relevantes de estudiar. Ya esto es un microscopio electrónico de barridos, otro nivel de detalle que es fascinante y sé que en la UCR hay acceso a este tipo de herramientas que también sería potentísimo poderlas aplicar. Ahora bien, entiendo que hay un protocolo para tomar las muestras y utilizar el microscopio electrónico de barrido, que para lo cual les recomiendo tal vez hablar con la facultad para que les den una orientación de cómo utilizar esto. Para mí esta imagen es de lo más relevante que pudimos hacer en esta secuencia de ejercicios, que es el pulvínulo, perdón, que es el órgano en la mimosa púdica que permite esta expansión y contracción. Así se ve. Un estudiante nuestro tomó una muestra, se llevó al microscopio electrónico de barrido y este fue el resultado del sistema de empaquetamiento que se ve aquí sintetizado en este gráfico tomado de literatura relevante, que lo ven aquí, pero así es como se ve en la realidad y es fascinante. Y el estudiante se inspiró muchísimo en este principio de empaquetamiento casi que hidráulico para poder lograr o desarrollar una tecnología en función de eso. Aquí otros niveles de profundización de la palmera también, que se estuvo trabajando. En el caso del hongo, también con un microscopio como el que les enseñé, se hacen cortes y se toman muestras de imágenes que después nos permiten hacer análisis geométricos de sistemas de distribución de superficies en puntos, con análisis de triangularizaciones, de sistemas de Voronoi, de manejo de superficies. Aquí, por ejemplo, un análisis Voronoi nos permite entender la distribución óptima que logra la naturaleza con estos puntos para que haya una distribución lo más equitativa dependiendo de la complejidad de esa morfología, ¿verdad? Entonces, esto fue algo que la estudiante investigó en profundidad y le permitió confirmar muchos de estos principios con triangularizaciones, con sistemas de análisis de Delanoy, de Voronoi y algoritmos que se pueden aplicar para hacer estos análisis. Eso fue la parte propedéutica, macro, medio y micro. Después de hacer este análisis multiescalar, entramos en la hermenéutica, o lo que le hemos llamado protodiseño, que es, ok, de todo esto, ¿qué nos llamó la atención? Y vamos a tratar de entender los modelos y gráficos de síntesis que nos permiten entender esa tecnología. Es tan sencillo como en alguna de estas escalas, algo que me llamó la atención lo trato de replicar. Aquí hay herramientas súper valiosas como el origami, por ejemplo, pero con solo doblar un papel, poder replicar un principio geométrico que emule el comportamiento. En este caso, esto fue con la mimosa púdica, la dormilona, con esas imágenes de microscopio electrónico de barrido. El estudiante se interesó mucho en ese empaquetamiento y estuvo desarrollando como sistemas de empaquetamiento hidráulicos que se pueden inflar y desinflar con aire, en el cual desarrolló varias geometrías que trataban un poco de abstraer lo que él había descubierto, cómo empaquetarlo, porque eran módulos separados que estaban interconectados con ciertas geometrías que fue definiendo para generar un sistema que se inflaba y se desinflaba, ¿verdad? De un deployable, una estructura de expansión y contracción con pliegues y desarrolló todo un sistema responsivo de un motor de aire con sensores para inflar y desinflar
y el ejercicio pues fue súper interesante a nivel experimental, ¿verdad? Y desarrolló pues todos los principios geométricos y él quería desarrollar una estructura que tenía esa capacidad de expandirse y contraerse, una estructura responsiva, que podría tener múltiples aplicaciones. En el caso de la monstera deliciosa, lo que les había mostrado el pulvínulo, perdón, y los hallazgos que había hecho en las ecografías de esta geometría, empezó a hacer una abstracción y tratar de modelar ese principio geométrico. Y desarrolló esa síntesis basada en los ángulos que descubrió y desarrolló una especie de elipse, una estructura que hasta que da gusto expanderla y contraerla, basado en el principio de la naturaleza. Y desarrolló este modelo que era básicamente estructuras como elásticas, responsivas a parámetros de la luz. Hizo este modelito análogo también con un sistema hidráulico que le permitía con sensores expanderlo y contraerlo, como ven acá, para desarrollar superficies de captación de luz. Este otro con la palmera, este me gusta mucho llamar la atención porque trata de replicar el modelo, pero vean las maquetas que hace. Eso es cartón con alambre o ligas, un pincho y listo. Esto es lo que yo necesito que hagamos. Este tipo de ejercicios con modelos que les tomen a ustedes 5 minutos hacerlo. Aquí no se trata ahorita del oficio, de la depuración, sino de generar rápidamente modelitos que nos permitan emular un comportamiento en la naturaleza en alguna de las escalas que les llamó la atención. Vean los modelos súper básicos que se hacían y también era una superficie retráctil que el estudiante decide trabajar con este sistema que detectó en la palmera, con este principio geométrico y hacer un sistema de superficies retráctiles para dejar pasar o cerrar la luz, con un sistema también de como una especie de espiral retráctil. Y aquí estaba toda la tecnología que desarrolló al respecto y también se automatizó con sensores y se desarrolló este prototipo que era una retícula que una vez que se actuaba, la retícula se abría o se cerraba dependiendo el estímulo lumínico al cual se había programado para reaccionar. Aquí hay algunos ejemplos en cortes de cómo esto se daba y hasta el modelo tridimensional hizo. Y otra estudiante, que la que trabajó con el hongo, detectó ciertos patrones geométricos con ciertos polígonos irregulares que eran más recurrentes unos con otros. Trató de entender estas lógicas de empaquetamiento, de teselaciones, para poder establecer superficies que ella deducía que eran más eficientes con recurrencias de estos polígonos y lo que intentaba era también establecer una piel responsiva basada en esas geometrías y vean los modelitos aquí un poco más sofisticados porque utilizó una cortadora láser. Yo para nada pretendo que lleguemos a ese nivel. Yo quiero que hagamos modelos mucho más sencillos, más esquemáticos, solo para poder tener una conversación sobre los principios activos que ustedes detecten en los organismos que van a seleccionar para trabajar y hacer estos esquemitas que de alguna manera explican o demuestran o tratan de investigar un comportamiento específico en la naturaleza y eventualmente posibles aplicaciones del mismo. Ok, entonces ya terminando, el ejercicio que les quiero proponer, ya visto todo esto, en resumen es eso, voy a cerrar aquí un momentito, es seleccionar, van a seleccionar una planta con el tema de filotaxis. Una manera sencilla de explicarlo es estrategias para captar la luz. ¿Cuáles estrategias tienen las plantas para captar la luz? Vayan al patio o al parque, a la par, donde sea, y escojan una planta y le vamos a hacer una ecografía a nivel micro, medio y macro, empezando por lo macro. Lo micro dependerá mucho si tienen o no las herramientas. A veces una buena foto en alta resolución y se amplifica en un software como Photoshop nos permite ampliar un poquito el nivel de detalle. O si tienen acceso a un microscopio, o si pueden comprar uno en línea, un microscopio como el que les dije, que es súper económico y les puede servir mucho para entretenerse en este tipo de dinámicas. ¿Qué vamos a hacer con la ecografía a nivel micro, medio y macro? Ya vieron que en la presentación se pueden devolver y van a encontrar en las distintas escalas a nivel macro, ecosistema, comunidad, población, a nivel
medio, que me interesa muchísimo. Ahí van a describir el organismo, cuáles son las partes del organismo, cuáles son los órganos. Y a nivel micro, ahí estaremos hablando de lo que les permita la escala. En cada una de estas tres partes, micro, medio y macro, los motivo a que traten de hacer observaciones sobre fotografías o lo que ustedes tengan sobre principios de diseño. O sea, el filtro, ustedes deciden cómo quieren analizar esa información, pero podríamos hablar de balance, podríamos hablar de contraste, de alineación, de proximidad, de repetición, de los espacios que se generan. Obviamente estos esquemas lo que hacen es sintetizar geometrías, proporciones, hay que medirlos. Entonces, cuando yo hablo de balance, podría hablar que una pieza está proporcionalmente más o menos grande en relación a la otra, que eso también genera un contraste. Alineación, cuando tenemos los distintos ángulos, empezamos a ver que existen ciertas alineaciones, en este caso en función de la luz solar, porque estamos hablando de filotaxis. Entonces, cómo se alinean proximidades, cómo se distancian en una población o en un ecosistema, cómo se repiten ciertos patrones o geometrías y cómo se disponen en el espacio. Entonces, les hablo de estos principios de diseño porque los pueden orientar un poco en entender esto. Y a nivel de protodiseño, la pregunta es, de las tres escalas, ¿qué les llamó la atención? Entonces, van a seleccionar un hallazgo en cualquiera de estas escalas para poder profundizar un principio activo, como los que vimos en los ejemplos. Van a hacer una síntesis explicativa del comportamiento de ese principio activo con esquemas gráficos o modelos analógicos, más bien ambos. Esquemitas, dibujos, sketches, aquí nadie, yo parto del hecho que aquí nadie es experto en dibujar, lo que con la habilidad que tengan, poder hacer síntesis casi que con líneas, palitos, puntos, poder explicar la síntesis de cómo se manifiesta ese principio activo, ese comportamiento, y después, con un modelito tridimensional, ojalá que usen pinchos, cartón, papel, masking tape, reciclen lo que quieran, puedan tratar de armar un modelo que explique la dinámica de ese principio. O sea, el modelo tiene que moverse, no es nada más hacer una escultura fría, estática, sino que ese movimiento, perdón, ese modelo tiene que tener un movimiento que de alguna manera explique esa condición operativa. Y finalmente, una listita de aplicaciones. Cuando ustedes modelan esto, hacerse una listita, una lluvia de ideas sobre, mira, esto podría ser muy útil para el diseño de unos paneles solares, para el diseño de una superficie altamente eficiente en tema, no sé, de control de la iluminación, qué sé yo. El ejercicio sería dado en esos tres puntos. Aquí solo como para terminar de rematar, seleccionar, realizar la ecografía con todas las observaciones que les hablé, principios de diseño, y protodiseño es, ahora sí, escojamos uno de esos principios y desarrollemos unos modelitos y unos esquemas gráficos que nos permitan explicar ese fenómeno. Esto tiene que estar listo para la próxima clase. La próxima clase ustedes van a presentar esto y vamos a tener una conversación. Seguramente voy a tener una invitada de especialista en estos temas también de México, y bueno, México, Colombia, que también nos va a acompañar y les vamos a dar retroalimentación. La idea es que se partan en equipos, en parejas o individuales. Yo preferiría en grupos para que les rinda más el trabajo, y lo que van a hacer es presentar qué fue lo que seleccionaron, una breve justificación, la ecografía en las tres escalas y el protodiseño, principio activo, los modelos de estudio y posibles aplicaciones. Esto tienen que traerlo listo porque la próxima clase vamos a disponer de 1 hora y algo. Entonces la idea es que cada grupo presente y podamos tener una conversación al respecto. Cuando hablamos de la selección de la planta, de la filotaxis, perdón, son estrategias para captar la luz. Entonces aquí nada más quería ilustrarles un poco que existen distintas alternativas desde la distribución de las láminas foliares, de las hojas, las geometrías que existen,
o inclusive vean el girasol también, que con una secuencia de Fibonacci, cómo existen estas estrategias de optimización para captar la luz. Y obviamente empiezan a surgir estas geometrías que han sido ampliamente estudiadas, como ustedes bien sabrán. Cuando hablamos de la filotaxis, estamos hablando de que hay clasificaciones. Esto es tan fácil como googlearlo o un buen librito que hable sobre plantas. Ustedes pueden rápidamente entender de qué trata la filotaxis, cómo se clasifica, qué cualidades tiene, qué tipos hay, qué estructuras existen, qué estrategias utiliza la naturaleza. Y esto es algo que me gustaría que repasen, que analicen, que lo presenten, que escojan un organismo. Aquí estamos hablando de sistemas de ramificaciones para la filotaxis, o sea, cómo las plantas se ramifican para tener un sistema eficiente. Por ejemplo, un grupo podría decir, a mí me interesa más la escala del organismo y me interesa investigar el sistema proporcional de un sistema, perdón la redundancia, de un sistema de ramificaciones. Entonces, la estrategia de ramificación por jerarquías, subdivisiones, puede ser objeto de estudio y puede ser un sistema estructural para desarrollar superficies altamente, perdón, eficientes para el tema de capturar la iluminación, por ejemplo. Aquí un poquito más en profundidad, pues, ¿qué sale de esto? Vean que ya no estamos ni siquiera dibujando la planta, estamos dibujando planos y cómo los planos se intersecan para poder hacer una distribución de esas hojas que finalmente es el objetivo para capturar la luz. Entonces, casi que esto es como una trampilla, como explicándoles un poco de qué tipo de esquemas hay que hacer, ¿verdad? Para poder entender estos fenómenos. Y que de aquí salen proporciones, salen ángulos, sale geometría. Yo creo que esto es de lo más relevante, entender las proporciones, las dimensiones, o sea, primero dimensionar, cuantificar, proporcionar y geometrías. Con solo proporción y ángulos tenemos más que suficiente información para controlar un fenómeno. Cuando observamos las plantas, evidentemente hay temas de luz y sombra y existen clasificaciones. Cuando hablamos de proporciones, hablamos de longitudes, de secciones, de planos de ramificación, de estructuras, entre otras cosas. Quise mostrarles esto último para terminar como de subrayar la importancia de la síntesis a la hora de hacer estos ejercicios. Entonces,